Amigos, seguidores, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra ventana informativa. En esta ocasión vamos a entrevistar a Leo Lizárraga, especialista en hidrocarburos. Con él vamos a conversar sobre el consumo del GLP y la situación de este combustible en el Perú. Este programa viene gracias al auspicio de SINSAC del Perú, líderes en fabricación, mantenimiento y reparación de cisternas GLP, Calpagas para sus dispensadores GLP Gaslin y sus equipos de telemedición marca FACMIR, RC Ingenieros para sus servicios de facturación electrónica y automatización de estaciones de servicio. Damos la bienvenida a Servinpex, proveedores de válvulas y equipos para la industria del GLP. Amigos, bienvenidos a la información. Hola, Leo Lizárraga. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias. La última vez que hemos conversado ha sido en junio de 2020. Bueno, me comentabas en ese entonces que la cadena logística, como son los talleres para el mantenimiento de las unidades que distribuyen el gas, todavía no estaba habilitada. Bueno, pero esto ya ahora está habilitado. ¿Qué nos puedes comentar al respecto y qué nuevos problemas han surgido luego de nuestra conversación? Sí, mira, si bien es cierto, todo lo que son las cadenas de suministros ha ido mejorando paulatinamente y los servicios también. También es cierto de que, como lo manifesté también la última vez, el Estado no está acompañando al mismo ritmo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hemos seguido teniendo dificultades en la mayoría de empresas, básicamente por las programaciones que nos mandaba Osindermin para fiscalizaciones. Muchas veces esta conllevaba a que nuestras unidades, nuestros sistemas operativos comiencen a tener problemas. ¿Por qué? Porque programaban, por decirte, 4 o 5 unidades en una misma semana, o 3 unidades. En el caso de nosotros, 3 o 4 unidades es el 50% del número de unidades que van a pico. Y tener paradas esas unidades por una programación establecida, sin ningún tipo de coordinación en forma unilateral por parte de Osindermin, nos complicaba, y entiendo que así también lo ha hecho con varias empresas, ¿no? Por lo tanto, ahí es un primer tema que yo sí llamaría la atención de las autoridades, en que ojalá trabajemos en forma más coordinada y que también tengamos en consideración cómo se desarrollan las operaciones en cada uno de los agentes, ¿no? Lo otro, que la capacidad de respuesta también, una vez que ya se llevan a cabo las fiscalizaciones o las auditorías operativas de Osindermin y que conllevaban a algunas observaciones y un levantamiento de las observaciones, la respuesta lamentablemente tampoco ha sido rápida. No, lo normal, lo establecido son 5 días, y esto tranquilamente se fue a 10 días, 12 días, y sin mediar ninguna comunicación. Simple y llanamente eran los tiempos que se tomaba el organismo en contestarte ya los levantamientos, que, como entenderás, con bastante premura nosotros realizábamos. En ese sentido, yo te diría que sí llamaría la atención de Osindermin, especialmente en darle mayor velocidad a esta respuesta, con miras a no parar el sistema operativo, ¿no? Entenderás que es muy oneroso para las compañías tener que conseguir servicios tercerizados, más aún cuando una buena cantidad de la flota tenía este problema. O sea, prácticamente nos obligaba a nosotros a hacer tercerización a pesar de tener el número adecuado de unidades. Esto obviamente con una situación que perjudicaba económicamente a todas las compañías. Lo otro es que también, si bien es cierto, los sistemas operativos
de los servicios en general se han ido de alguna manera incorporando paulatinamente conforme el gobierno le fue dando permiso. La falta de repuestos en muchos casos o de algunos mecanismos que la misma fiscalización te pedía cambiar, llámese válvulas, también tiene un ciclo operativo para la importación, y eso lleva más o menos un mes, mes y medio, y te dan 10 días, una semana. O sea, eso también conllevaba que muchas veces, ¿no? Tengamos que estar buscando a sobrecosto, ¿no? Las importaciones de estos instrumentos para poder nosotros salir de este entrampamiento que nos originaba las observaciones que el mismo Sindermin nos implementaba. En resumen, sí mejoró, pero hay aspectos por mejorar, todavía hay aspectos por mejorar, y eso es un poco el mensaje para Sindermin. Y sobre todo hay que decirle pues que todo lo que sea autorizaciones, certificaciones, etcétera, le dé la agilidad correspondiente para toda la cadena de comercialización del GLP. Leo, quiero referirme a un problema específico que es importante dar a conocer y sobre todo hablar de las soluciones que se pueden dar, ¿no? Me refiero al consumo del GLP. Este consumo bajó en pleno confinamiento, luego se ha recuperado, pero que necesita dar un salto más arriba. Tú, que tienes mucha experiencia en el sector, ¿qué soluciones se pueden proponer para aumentar el consumo del GLP, Leo, en el sector? Sí, mira, a ver, de acuerdo a las últimas cifras que yo tengo, ¿no? Creo que las actualicé por noviembre, por ahí, con un cierre ya establecido por Sindermin, que lleva toda la información de Scope. El mercado va a cerrar más o menos en un menos 15, entre 14 o 15%, con una proyección ya bastante cercana para el 2020 con respecto al 2019. ¿Dónde se golpeó más el mercado? Se golpeó en el sector automoción, con un buen cierre en el último trimestre no debería bajar de un menos 25%. ¿Sí? Y esto es debido por ¿cómo se llama? El teletrabajo, ¿no? La disminución también de los puestos de trabajo de muchas personas que usaban sus vehículos particulares, ¿no? Menos gente en la calle, también en menos taxis, ¿no? Pero en fin, son varios factores que explican por qué va a caer este sector este importante sector de consumo, porque pesa más o menos el 32% del mercado. Después, si vamos viendo otros sectores, el sector industrial, comercial, servicios como hoteles, ¿no? Sabemos que han ido reincorporándose paulatinamente a la economía poco a poco. O sea, eso también va a tener una caída fuerte, ¿no? No se va a llegar a recuperar del todo, ¿no? Y eso hace que finalmente la suma de los demás sectores que no son automoción también se vea una proyección de una caída de menos 7%. O sea, un menos 25% en automoción y menos 7% en los otros sectores convencionales, te dan ese 14 menos 15% global que te estoy diciendo. Ahora, eso no es todo, ¿no? Porque si bien es cierto cuando tú dices que se recuperó, esto es una suerte de V incompleta, ¿no? Donde se ve una bajada, pero la subida no llega a cerrar la V completa, se queda en un tramo, y así se ha estabilizado en ese déficit en el último trimestre. Ahora, ¿qué hacer para impulsar nuevamente el consumo? Y que eso yo me quiero explayar un poco más adelante. Creo que básicamente los sectores de servicio, llámese hotelería, llámese todo lo que son servicios para el hogar, lavandería, ¿no? Servicios de comida, eso va a mantener golpeado. Si bien es cierto,
como ya manifestamos, ha habido una recuperación. Esto no alcanza todavía para recuperar los niveles, ¿no? Y en el sector de automoción esperemos, ¿no? Que a partir del segundo semestre ya se ve del 2021 se ve una recuperación completa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en lo personal no auguro un buen año para el 2021. ¿Sí? Un primer semestre yo te diría que con bastante niveles de consumo parecidos a un segundo semestre del 2020, ¿no? Y un segundo semestre de 2021 con bastante incertidumbre. Todo va a depender de lo que pase en este primer trimestre con el nuevo gobierno, ¿no? Hay muchas cosas que me hacen ver a mí que el próximo año no va a llegar, por lo menos para el GLP, no vamos a lograr recuperar todavía los consumos del 2019. Pero de todas maneras, tú tienes ahí una propuesta, por ejemplo, para hacer que el consumo del GLP aumente en los buenos tiempos. Incluso hablamos respecto a que no hay una cultura de consumo, por ejemplo, en diferentes artefactos en el hogar. Que sería bueno también que se pueda hacer esto para reactivar el consumo en todos los hogares peruanos. ¿Qué te parece a ti esta forma de pensar? Porque incluso tú mismo lo propusiste. Sí, ¿no? Y yo me ratifico en eso, ¿no? Realmente no hay una política de desarrollo de la demanda del GLP. Yo, verdad que yo veo con bastante envidia sana, ¿no? Los logros que seguramente han logrado alcanzar los stakeholders del gas natural, porque si uno entra a la página del MINEM, ves que hay muchas acciones, ¿no?, que están promoviendo para desarrollar el consumo del gas natural. Muchas facilidades para los usuarios, mucho apoyo para las empresas que han invertido, lo cual me parece bueno, yo no estoy en contra de eso. Donde yo sí creo que el gobierno se está equivocando es en el enfoque. Yo soy un convencido de que el GLP es un eslabón necesario para la gasificación del consumo energético en el Perú, ¿no? No es una piedra, no es un obstáculo para el desarrollo del gas natural por una sencilla razón. El GLP es energía. Energía es un servicio básico para todos los hogares a nivel nacional. La gran pregunta es, ¿uno está dispuesto a gastar más en agua? ¿A gastar más en electricidad, que son servicios también básicos? ¿A gastar más en energía para combustible? La respuesta es clara, no. Nadie está feliz cuando le viene un consumo mayor. Lo hemos visto nosotros ahora último con la energía eléctrica, ¿no? ¿Por qué tendría que estar entonces todo el mundo a favor de un mayor consumo de GLP cuando tendrían acceso al gas natural? Por lo tanto, el enfoque del gobierno está mal. Ellos quieren meter primero el acceso y después generar demanda. Yo digo, no, primero generemos demanda. Y la demanda del GLP a nivel de los hogares no está desarrollada porque no hay artefactos. Los artefactos están todavía muy caros, y lo que yo propongo es que el gobierno, como parte de la política energética, desarrolle verdaderos programas de masificación de uso de artefactos, de industrialización y, por qué no, de exportación también para otros mercados de artefactos a GLP. Ese es el camino. Desarrollar más la demanda antes que estar dando eterno subsidio, donde el consumo de GLP, o del gas en general, ni siquiera cubre la demanda de la cometida de los tubos de gas natural. Ese es el enfoque que yo creo que el gobierno, con un poco más de apertura e invitación a la participación
de los que hemos estado en mucho tiempo en el mercado, no lo digo en forma personal, yo estoy hablando de los grandes empresarios, ¿no? Que también hay familias que son muy insignes en el mercado de GLP, hay empresas que son muy insignes en el mercado de GLP, hay muy buenos profesionales, que los convoquen, que los inviten, ¿sí? Para que den también su opinión, pero que también tomen su opinión. Yo, lamentablemente, me retiré de estas famosas mesas de trabajo, que después le pusieron mesa de soluciones, porque no vi nunca vi un real interés del Estado en propiciar un real desarrollo de la demanda del GLP. Mucha formalización, acabemos con la formalidad, pero salen a cazar mosquitos con escopeta. O sea, y eso lo hemos visto, discúlpame que me explaye, pero lo hemos visto cuando ocurrió la lamentable tragedia de Villa El Salvador, ¿no? En donde no solamente el tema de la pandemia fue uno de los temas cruciales en el 2020 para el GLP, sino también el lamentable suceso de Villa El Salvador. Y ahí creo que el gobierno, nuevamente en forma equivocada, enfocó mal el problema, y donde debió atacar no lo atacó, y salió a casi meter en una parálisis completa al mercado de GLP. Bueno, queda claro que se puede incentivar de todas maneras el consumo de GLP, desarrollar el sector de manera competitiva es muy importante. Vamos a ir a una pausa comercial y luego vamos a hablar de la relación que debe haber entre el GLP y el gas natural. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, regresamos de la pausa y quiero ser directo preguntándote, ¿cuál es la teoría respecto al apoyo que realiza el Estado al gas natural? Lo cual no está mal, por supuesto, ya lo mencionaste, pero ¿de alguna manera quita mercado al GLP? A ver, es que lo que pasa es que yo creo que la transición debe ser natural, no debe ser forzada. Por eso yo hacía hincapié en que el público en general, principalmente tratándose de servicios básicos, ¿no?, para el hogar, el público en general tiende a la economía. El público en general va a migrar al gas natural por un tema netamente económico, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué forzar esa figura? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué no, al contrario, darle más razones al público para que se cambie rápidamente al gas natural? En el mercado de GLP sabemos que esa transición se va a dar, ¿no? Pero lo que no estamos de acuerdo es que se haga de una manera forzada, se haga de una manera acelerada, ¿no? Pero poniendo los obstáculos al GLP. Eso es lo que nosotros objetamos. Eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Por lo demás, en la medida de que alguien use una secadora
un calefón, una cocina, eso va a triplicar el consumo y va a ser mucho menos oneroso para el mercado de la fórmula que están buscando, que es dar subsidio. ¿Sí? Cuando la demanda misma va a hacer que el periodo de recuperación de la inversión por las acometidas sea mucho más rápido. Generemos demanda, ese es el camino. En este caso, el sector GLP podría también generar demanda, digamos, dando, por ejemplo, de alguna manera una iniciativa de adquisición de herramientas, de electrodomésticos, para poder incentivar esa demanda, ¿o es oneroso? Lo que sí veo, y voy a ser muy sincero en mi apreciación, lo veo dificultoso ese tema por la atomización que hay en el mercado del GLP, ¿no? Acuérdense que son cerca de 80 empresas envasadoras, 118 plantas, y operativamente, administrativamente, administrar ese crédito va a ser complicado, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de la empresa de gas natural, que es una sola. Igual, ¿no? Y puedes promover ¿cómo se llama? La adquisición de ese consumo perdón, de esos artefactos y cobrárselo en consumo. Te comento una anécdota, no me quiero extender mucho, pero hace unos años, cuando yo estaba como gerente comercial en una de las empresas más grandes acá en el país, hicimos algo parecido con los comedores populares, ¿sí? Me di cuenta que si nosotros los apoyábamos, ¿no? Obviamente el consumo iba a venir para acá. Eso nos duró 2 meses o 3 meses. Pasados esos 2 meses o 3 meses, migraron a alternativas mucho más económicas, ¿no? Y en el mercado siempre va a haber, en la medida de que exista la informalidad, alternativas más económicas. Ahora la pregunta es, ¿cuál herramienta de recuperación de la inversión podríamos establecer nosotros? Uno, que es complicado operativamente, administrativamente, y dos, que socialmente también es muy complicado. Imagínate a una de las empresas más poderosas del mercado yendo a recuperar sus activos en un comedor popular. O sea, eso sería muy mal visto por la sociedad y nosotros optamos, creo que con una muy buena decisión, en regalar todos los activos que habíamos invertido, pero eso nos da una señal muy clara de lo difícil que es administrar, ¿no? Una iniciativa de este tipo. Yo lo dejaría más esto en manos de los industriales, que necesitan también trabajo, las metalmecánicas, ¿no? Y también en manos de los comercializadores de esos artefactos, que como todos he sabido, muchos de ellos, su real visión es ingresar con un sistema de crédito y están normalmente vinculados al sistema financiero también. Por lo tanto, es una operación que ellos lo administran mucho más fácil que lo podrían hacer las empresas envasadoras. Hay una arista que no has mencionado también, es que no hay mucha unión en el sector GLP, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un par de asociaciones y muchos actores ahí que tienen diferentes intereses comerciales y algunos personales. Efectivamente, ese es cuando yo me refería a la atomización, justamente eso era, ¿no? Cómo administrar 108 cabezas, ¿no? de propietarios o de gerentes que cada uno tiene sus objetivos particulares, ¿no? Por eso creo que dejar ese punto, por lo menos en mano, ¿no? de las empresas envasadoras podría ser medio complicado. Estamos hablando sobre cómo incrementar el consumo del GLP, pero actualmente hay una gran controversia por el precio del GLP que viene registrando alzas permanentes. Tú que estás en el sector, ¿nos puedes decir cómo se establece el costo del GLP y a qué se deben estas alzas de este combustible? Sí, a ver, yo te diría, técnicamente no te podría dar una versión tan exacta cómo se establece el costo del GLP. Lo que sí estoy claro, que yo personalmente soy un defensor
de libre mercado, ¿sí? Y también estoy claro que parte de la función de OCENERMIN es establecer unos lineamientos para que se haga correctamente la asignación de precios cuando se trata de este tipo de servicios. Pero siempre y cuando se haga bajo los lineamientos también de los contratos firmados con los inversionistas, ¿no? Yo creo que sería una muy mala señal para los inversionistas, para nuevos inversionistas, ¿no? De que se quiera modificar a estas alturas del partido las reglas de juego con las cuales fueron hechas las inversiones, ¿no? Que sí intervenga OCENERMIN, sí. Lo que me parece raro es que hablen de las importaciones, cuando sabemos que el 85%, bueno, este año se ha cubierto casi la totalidad de la demanda solamente con ¿cómo se llama?, con camisea, producto de la bajada que hemos tenido, ¿no? Pero si hablamos del 85%, del 80%, es producción nacional. Y el otro 15% o 20% que va a ser cubierto por las importaciones, trabajarán con los costos de importación, de hecho que así lo hacen. ¿Pero por qué lo hacen? Lo hacen porque tienen un precio de paridad interna con la cual ellos ven si es conveniente importar o no. Las empresas envasadoras, y eso te lo aseguro, lo digo con conocimiento de causa, son los que están en la mitad del sándwich, ¿no? Y reciben, cuando uno hace un análisis de fuerzas competitivas en el mercado, te das cuenta que sus amenazas vienen mucho de la mano por la capacidad negociadora que tienen sus proveedores, casi uno solo, ¿sí? Y por la capacidad negociadora que tienen sus clientes, que básicamente las empresas no venden al usuario final, venden a los distribuidores. Los grandes clientes que tienen las empresas envasadoras son los distribuidores. El que no lo ve así y cree que son los usuarios final, yo creo que es un error. Ok, queda clara tu posición, Leo. Vamos a ir a una última pausa comercial y para los que recién se conectan, estamos conversando con Leo Lizárraga, especialista en el sector hidrocarburos. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos de la pausa y bueno, Leo, OCENERMIN ha confirmado tácitamente que en los últimos meses el precio del gas licuado en el Perú se ha incrementado a un mayor ritmo que el precio de importación. Esta es una declaración de Pedro Isusi, gerente de hidrocarburos líquidos de OCENERMIN. ¿Qué opinas? Sí, pues siempre ha sido así, o sea, nunca se guardó una correlación directa con respecto a los precios internacionales. Ahora que si OCENERMIN ya se dio cuenta de ese tema, uno, que me parece raro que recién se dé cuenta, ¿no? Y dos, que yo sí creo que son los llamados a revisar ese tema, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer de ahí para adelante? No lo sé. Eso ya es un tema, ¿no? de revisar, como comenté, qué dice el contrato, ¿no? O qué podría hacer con respecto a lo ya pasado.
pero con respecto a lo que se viene, y si el contrato se lo permite, está en todo su derecho Sinermin de realizar las fiscalizaciones necesarias, ¿no? Ahora, como yo comenté, el gran problema no es solamente el tema de los precios de los proveedores, también es el precio al consumidor final, que finalmente eso es lo que persigue Sinermin, ¿no? Si las cosas claras, ellos dicen, oye, el precio se está disparando, ¿no? ¿Y por qué antes no le llamaban la atención? Y ahora sí le llaman la atención, porque antes, acuérdate que había el famoso Fondo de Estabilización de Precios. Claro. Por eso nadie decía nada, por eso, ¿me entiendes? Pero igual, o sea, eso es lo que me parece más raro. Ahora que lo paga el usuario, ¿no? Pero antes igual lo pagaba el usuario, lo que lo pagaba a través de impuestos. Porque ese fondo se les tenía que reponer a las empresas envasadoras a las empresas importadoras y productoras. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿por qué está saliendo todo esto? Porque todas las semanas se está cambiando el precio, ¿no? Y las empresas envasadoras se ven obligadas a todos los miércoles o jueves estar nivelando los precios, porque no hay economía que resista un incremento de precio de 50 centavos, un sol 50 o soles. Miren, las empresas envasadoras, si hablamos de margen neto, se deben estar llevando entre un sol 50, un sol y hasta menos por cilindro. Dime, ¿qué opinas acerca de esa posición que dice que las empresas envasadoras debieran volver al fondo de estabilización de precios de combustible, por supuesto? Bueno, yo creo que si el gobierno, ¿no? Requiere mantener un nivel de gasto con un enfoque social del mercado, lo va a tener que hacer. Yo creo que, o sea, esta subida de toda la semana es complicado mantenerlo, es complicado trasladarlo también. O sea, los distribuidores, Miguel, se oponen tremendamente a esto. Las empresas envasadoras, como ya expliqué, están en la mitad del sándwich, pero igual lo tienen que hacer, ¿sí? Lamentablemente, si el gobierno, ya vimos que no fue muy bueno, o Sinermin, no fue muy bueno para supervisar el precio en un oligopolio, como es el oligopolio de los proveedores, y tampoco es muy bueno para supervisar la informalidad con 80 empresas envasadoras. Imagínate para hacerlo con 30.000 distribuidores. O sea, eso es inmanejable para Sinermin. O sea, Sinermin va a tener que hacerlo. O sea, y eso, cuando yo digo fondo de estabilización, sí, cuando digo un precio único, cuando digo que vuelva a la banda de precios, sí, pero con un precio único. Que ya no haya la diferencia de precio entre GLPE y GLPG. Porque ahí donde sí se genera un contrabando directo, ¿entiendes? Donde pueden ser otros los beneficiarios y no necesariamente los consumidores. Yo agradezco mucho tu participación, espero volverte a tener en el programa. Muchas gracias por tu participación, Leo. Nos vemos. Gracias, Miguel, y hasta la próxima. Hasta pronto, nos vemos.